Dios le bendiga. Una vez más aquí en Escudriñando las Escrituras JMF, un canal de estudios bíblicos, de enseñanzas, que lo hicimos con este fin, ¿verdad?, de poder compartir con ustedes lo que la Biblia enseña, lo que la palabra de Dios establece. En el video anterior explicamos en forma clara y sencilla y razonable el por qué la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Hablamos justamente de que no aparece por la sencilla razón que es una palabra técnica. Por eso la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Pero la Biblia muestra claramente que en Dios hay una pluralidad de personas. El que tiene oídos para oír, oiga. Pero el que cierra su corazón, entonces no va a poder entender estas verdades sencillas de un Dios tan grande y poderoso como nuestro Dios. En este video que vamos a hacer ahora, ¿verdad? En este video, como ponemos aquí, ¿verdad?, exponemos claramente la suficiente prueba bíblica que la pluralidad de personas en Dios, o Trinidad, la palabra técnica Trinidad, es más que un concepto, que un pensamiento, que una teoría de una iglesia. ¿Sí? Porque a veces dicen, no, esta iglesia cree en la Trinidad, tiene un concepto de la Trinidad, tiene un pensamiento. Bueno, resulta que la Trinidad, resulta que la pluralidad de personas en Dios es más que un concepto, es más que un pensamiento, es más que una simple idea de alguna iglesia o denominación. En realidad, la pluralidad de personas en Dios, o Trinidad, como le solemos llamar, ¿sí?, en realidad es incluso más que una doctrina. A veces se la expone como una doctrina, la doctrina de la Trinidad, pero en realidad la Trinidad, la pluralidad de personas en Dios, en la Biblia es presentada como algo más que una doctrina. Está presentada, está establecida como una revelación de Dios hacia nosotros. Dios se revela hacia nosotros. Dios se da a conocer al hombre, a los suyos en especial, que Él no es una sola persona, sino una pluralidad de personas en Él. Esto es la Trinidad. Que Dios nos ayude, ¿verdad? La pluralidad de personas en Dios es una verdad que Dios nos reveló. Como dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. La pluralidad de personas en Dios no es algo secreto que pertenece a Jehová, sino algo que Él nos reveló a nosotros, para nosotros y para nuestros hijos. Hoy vamos a hablar justamente de esto, ¿sí? Entonces, la Trinidad no es un simple concepto, no es una simple idea o un simple pensamiento, es una revelación divina, es una revelación de Dios. Para decir justamente entonces que el creer, ¿sí?, el tener como principio de fe la pluralidad de personas en Dios, es una palabra a veces un poco complicada de mencionar. Entonces, para mantener este principio, ¿verdad?, justamente como revelación y exponerlo como una doctrina, ¿sí?, y demostrar que es más que un concepto, que una idea, tiene que sobrepasar dos principios, ¿sí? Miremos, vamos a ver. Para no ser un concepto, algo que uno expone, para no ser un concepto, una idea, una teoría o una posibilidad, solamente un pensamiento, tiene que haber base bíblica, ¿sí? Si esto de la pluralidad de personas en Dios fuese un concepto solamente, una idea, una teoría, no tendría base bíblica. La Biblia no la mencionaría. La Biblia no haría alusión a esta verdad. Y en tantos pasajes como lo hace. Por ejemplo, algunos suponen que Jesús nació el 25 de diciembre. Bueno, pero esto no tiene base bíblica, ¿sí? Ni en un texto de la Biblia, ni siquiera en la mitad de un texto de la Biblia.
Entonces, esto de que Jesús nació el 25 de diciembre por no tener un texto que lo fundamente es simplemente una idea, una teoría, un pensamiento, un concepto de algunos, ¿verdad? Porque no tiene base bíblica. Por otro lado, en cuanto a la pluralidad de personas en Dios, a la Trinidad como la llamamos, sí hay base bíblica, está en la Biblia, y la Biblia lo menciona muchísimas veces, ¿sí? Así que empezamos con esto. Algo que es solamente una teoría y un concepto y un pensamiento no tiene referencia bíblica, no tiene base bíblica, pero la pluralidad de personas en Dios tiene base bíblica. Eso hace que deje de ser un concepto, deje de ser una idea, para ser una verdad científica, una verdad ciencia, algo que se puede comprobar, un principio de fe que debemos aceptar por cuanto la Biblia lo revela y lo establece como una verdad de Dios. Punto número 2, ¿sí? Para ser tomada esto de la pluralidad de personas en Dios, para ser tomada como una revelación o una verdad bíblica, debe haber más de un texto que la mencione. Según la regla de la hermenéutica, ¿verdad? Los estudiosos pueden dar fe en esto. Según las reglas de la hermenéutica, que es el arte, la ciencia de interpretar el texto de la Escritura, no se puede hacer una doctrina de un solo versículo, ¿verdad? No se puede. Pero resulta que en cuanto a la pluralidad de personas en Dios, hay muchos pasajes bíblicos que lo mencionan. En este video, al final vamos a exponer más de 30 ejemplos, más de 30 versículos, más de 30 pasajes bíblicos donde habla de la pluralidad de personas en Dios, ¿sí? A lo que técnicamente llamamos la Trinidad. O sea, volvemos a repasar rápidamente, la pluralidad de personas en Dios no es un mero concepto, no es una mera idea, un pensamiento, no es solamente, o sea, no es eso, porque tiene base bíblica. Y para que sea tomada verdaderamente como algo, una verdad revelada, contundente, firme, fuerte, tiene que estar mencionado más de un solo texto, porque un solo texto no es suficiente, no se puede establecer, no se puede formar, no se puede declarar una doctrina apoyándose en un solo versículo de la Biblia. Y esto de la pluralidad de personas en Dios tiene muchísimos pasajes. Entonces encontramos que esto de creer, esto de tener como principio de fe la pluralidad de personas o la Trinidad como nosotros los trinitarios creemos, ¿sí? Esto no es una idea, no es un concepto, es una verdad bíblica, es una verdad revelada de parte de Dios a nosotros. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Uno de los ejemplos conocidos, por ejemplo, en Génesis 1, cuando Dios dice, hagamos al hombre. Los unitarios dicen que cuando Dios dice, hagamos al hombre, le estaba hablando a los ángeles, ¿verdad? Pero eso no puede ser. ¿Por qué? Porque la palabra hagamos al hombre, ¿sí?, está incluyendo un acto, una participación en esa tarea. O sea que Dios no pudo decirle a los ángeles, hagamos al hombre, porque los ángeles no tienen poder para participar en esa tarea, para participar en esa acción, en esa obra. No lo podían hacer. En todo caso, Dios hubiese dicho, voy a hacer al hombre y ustedes miren cómo lo hago. O si no, si en vez de una pluralidad de personas en Dios hubiese sido uno solo, hubiese dicho la Escritura, y dijo Dios, voy a hacer al hombre o haré al hombre. Pero no fue así. Dice que la Biblia dice, y dijo Dios, hagamos al hombre. Una pluralidad de personas en Dios, varias personas en Dios. Más adelante, con la ayuda de Dios, vamos a subir un video que vamos a explicar esto, que es lo que más cuesta entender y que lo que más, digamos, cuesta aceptar para entender la Trinidad o la pluralidad de personas en Dios. Pero acá ya estamos teniendo una base bíblica que muestra que la Trinidad no es un concepto o una idea, tiene base bíblica. Otro pasaje en la Torre de Babel, cuando Dios desciende, dice, descendamos y confundamos allí su lengua.
descendamos y confundamos. Otra vez Jehová dijo, como hablando en plural, descendamos y confundamos. No puede otra vez decir a los ángeles, porque los ángeles no tienen poder para cambiar el vocabulario de nadie. Los ángeles son seres creados, limitados igual que nosotros. Ellos no tienen el poder creacional. El único que tiene poder para crear algo es Dios. Dios es el único que puede crear. Él es el creador por excelencia. El único creador es Dios. Entonces cuando ahí en Génesis 11, 1 al 9, en la Torre de Babel dice que Dios dijo, descendamos y confundamos allí su lengua. Otra vez la segunda base de la pluralidad de personas en Dios que acá la Biblia nos da. El tercer caso, por ejemplo, en Isaías capítulo 6, cuando está el llamamiento de Isaías, que dice que Jehová, ¿verdad? Jehová habla de uno. Jehová estaba en su trono sentado y en un momento Jehová dice, ¿quién irá? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces, ¿cómo es esto? Si Dios es uno, ¿por qué dice, ¿y quién irá por nosotros? ¿Por qué habla en plural? Porque Dios es más que una persona, son tres personas, ¿sí? Son tres personas. Quiero compartir esto también, ¿verdad? El hombre, Adán y Eva, conocían a Dios. Al principio conocían todas estas cosas, pero cuando el hombre cayó en pecado, se hizo completamente ciego espiritualmente para entender y comprender la verdad de Dios, las revelaciones de Dios. El hombre cayó a semejante profundidad, a semejante oscuridad espiritual, que toma un pedazo de madera, un pedazo de piedra y lo adora como si fuera un Dios. Entonces esto echa de ver a cuán profundidad el hombre cayó espiritualmente hablando. Adora la muerte. Hay otros que adoran directamente a Lucifer. El hombre está mal, el hombre está extraviado, está ciego, totalmente ciego espiritualmente. Entonces Dios, ¿qué pasó con esta humanidad que está en este estado? Dios está trabajando para revelarse, para darse a conocer, ¿sí? Esta revelación de Dios a la humanidad es progresiva. Entonces, por ejemplo, número uno, ¿sí? Dios está haciendo todo esto para darse a conocer. Número uno, el primer punto de la revelación de Dios es que hay un creador y que ese creador es Dios. Génesis 1. Después de esto, de a poco se fue introduciendo en todo el resto del Antiguo Testamento la pluralidad de personas en Dios, como vimos en Génesis, como vimos en Génesis en la creación del hombre, como vimos en Génesis en esta parte que hablamos de la Torre de Babel, como vimos en Isaías. Después en otro video vamos a ver en Deuteronomio, incluso cuando dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, que la raíz no es de uno, sino de una unidad. Eso lo vamos a ver en otro video con ayuda de Dios, ¿verdad? Así que, número uno, lo que Dios quiere que el hombre entienda, número uno, que hay un Dios, un creador de todo. Luego, que ese Dios está formado por una pluralidad de personas perfectas en unidad. Perfectas en unidad, en una unidad indisoluble. Y que esa unidad indisoluble está formada por tres personas. No por 4, o por 2, o por 6, sino por 3 personas. ¿Sí? Dios es una pluralidad de personas, esa pluralidad consta o está formada por 3 personas. Así que, así vamos entonces entendiendo estas cosas. Que Dios nos ayuda a entender estas cosas que están en su palabra. Así que entonces, hermanos, Dios está haciendo esto, la revelación de Dios es progresiva. Por eso va de a poco en las Escrituras. Primero que hay un Dios, después que hay una pluralidad, y el Nuevo Testamento lo muestra bien claro, menciona cuáles son las 3 personas de la pluralidad divina, con nombre y en qué cada una de ellas trabaja en el plan de redención. Hay mucho para hablar de este tema. Hay muchísimas cosas que queremos hablar, pero bueno, antes de abandonar este tema de la Trinidad, vamos a ver si podemos hacer varios videos en cuanto a este tema y después irnos a otros temas,
¿verdad? Para dejar bien en claro, para no dejar a medio camino este tema. Seguimos. La Trinidad en el Nuevo Testamento, muy conocido, ya como dijimos, que hay un Dios, después hay una pluralidad, y el Nuevo Testamento lo dice bien clara a esta revelación de Dios, ¿verdad? Y con nombre. Entonces la encontramos en el bautismo de Jesús. Cuando Jesús estaba siendo bautizado, el Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma sobre él, y la voz que se escuchó en el cielo. La manifestación de las tres personas de la deidad, de las tres personas de la divinidad, de las tres personas de Dios. Ahí aparece otra cita en Lucas 1:35, cuando el ángel Gabriel anuncia, ¿verdad? Anuncia el nacimiento de Jesús. Ahí también aparece la Trinidad, cuando le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Allí aparece la pluralidad de personas en Dios, allí aparece la Trinidad. Otros pasajes, aparte de los 4 evangelios, hay varios pasajes, pero con esto creo que ya son suficientes para demostrar que ya en los evangelios se mencionaba la pluralidad de personas en Dios, a la Trinidad. Otros pasajes, por ejemplo, los apóstoles enseñaron. Hoy hay iglesias que se dicen ser apostólicas y rechazan la Trinidad o la pluralidad de personas, cuando justamente los apóstoles fueron los que más declararon esta verdad. En Hechos capítulo 2, versículos 32 al 36, ¿verdad? Allí menciona la Trinidad. También en Hechos capítulo 2, el mismo capítulo, versículos 37 al 40. Búsquenlo, ¿sí? Búsquenlo y lo van a encontrar. Léanlo y fíjense que allí aparecen las tres personas de la deidad, ¿sí? También en otro pasaje, en Hechos mismo, Pedro y Juan ante el concilio, en Hechos capítulo 4, versículo 8 al 10, allí aparecen, fíjense atentamente, aparecen las tres personas de la deidad. También en Hechos capítulo 11, versículos 16 al 18, allí también aparece. También cuando el apóstol Pablo, en su discurso de su despedida en Mileto, ahí en Hechos capítulo 20, 21 y 22, aparece la pluralidad de personas en Dios. Allí aparece la Trinidad. También cuando Pablo enseña acerca de los dones espirituales, 1 Corintios 12, 4 al 6. En su salutación del apóstol Pablo, 2 Corintios 13, 14. Hay muchos pasajes, hermanos, en los cuales menciona la pluralidad de personas en Dios. Y para no ser extenso, ¿verdad?, no lo leemos completamente los versículos, pero ustedes pueden abrir su Biblia, detengan este video, fíjense o anoten, tomen nota y lean los versículos, que es así. Y ahora voy a dar entonces una lista de muchos pasajes, acá digo 30, ¿verdad? 30 versículos donde habla de la Trinidad, donde habla de la pluralidad de personas en Dios. Estas son las citas. Lo voy a leer rápidamente y luego, bueno, ustedes van a poder corroborar, ¿sí?, comprobar con la Biblia. Número 1. Se menciona en la tentación de Jesús a la Trinidad. Mateo 4, 1 al 4. Número 2. Cuando Jesús estuvo en Nazaret. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 18. Número 3. También se menciona en Lucas capítulo 10, 21 y 22. Número 4. En el párrafo el siervo escogido, Mateo capítulo 12, versículos 15 al 18. Párrafo número 5, ¿sí?, en la blasfemia contra el Espíritu Santo, ahí también, en Mateo 12, 28, ahí aparece la Trinidad. Como dijimos recién, Lucas 1:35, el ángel Gabriel mencionó la Trinidad al anunciar el nacimiento de Jesús. Otro ejemplo, en la presentación de Jesús en el templo, en Lucas capítulo 2, 21 al 32. Otro ejemplo, en la enseñanza Jesús y la oración, en Lucas capítulo 11, versículos 9 al 13. Otro ejemplo, en el testimonio de Juan el Bautista, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. Otro ejemplo, Jesús menciona la pluralidad de personas en Dios, en Juan capítulo 3, versículo 34. Aparece también mencionada en Jesús y la mujer samaritana, Juan capítulo 4, versículos 21 al 24.
Otro ejemplo, cuando Jesús promete que vendría el Espíritu Santo en Juan capítulo 14, versículos 15 al 17. Otro ejemplo, cuando Jesús advirtió que el mundo nos aborrecerá, Juan 15, 26. En el pasaje La obra del Espíritu Santo, Juan 16, versículos 7 al 11. Jesús también menciona la Trinidad en Juan capítulo 20, versículos 21 al 22. Lucas la menciona en Hechos capítulo 1, versículo 1 al 5. Jesús la mencionó instante antes de ascender al cielo, Hechos capítulo 1, versículo 6 al 9. También cuando la palabra nos relata Pedro y Juan ante el concilio, Hechos capítulo 4, versículos 8 al 11. El diácono Esteban, instante antes de morir, mencionó la Trinidad, Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56. En la prédica de Samaria, ¿sí? Allí, Hechos capítulo 8, versículos 14 al 23. Cuando nació la iglesia gentil en la casa de Cornelio, se ve en todo el capítulo a las tres personas de la Trinidad, Hechos capítulo 10, versículo 34 al 48. Pedro la mencionó en su informe a la iglesia en Jerusalén, Hechos capítulo 11, versículos 16 al 18. Al final del libro de los Hechos, cuando Pablo predica en Roma, Hechos capítulo 28, versículos 23 al 29. Pablo la mencionó en su salutación a los romanos, en Romanos capítulo 1, versículos 1 al 5. En Romanos capítulo 8, versículos 1 al 3, Pablo menciona la Trinidad. También en Romanos 8, versículos 8 y 11. También en Romanos 14, versículos 17 y 18, y en Romanos 15, versículos 12 y 13. Pablo también la menciona en Romanos 15, 17 al 19, y en Romanos 15, 30. Pablo también menciona la Trinidad en 1 Corintios 6, 11. También en la manifestación y la repartición de los dones, como habíamos visto hoy, 1 Corintios 12, 5 al 7. Y Pedro la menciona en 1 Pedro 1, 2. Tenemos más de 30 pasajes mencionados aquí y hay más que por tiempo no se pueden mencionar, pero ustedes no pueden corroborar con la escritura todos los textos que hemos dado. Hermanos, amigos que están mirando, la Trinidad, la pluralidad de personas en Dios no es un concepto, no es una idea o un pensamiento o una simple creencia de una denominación. Es una revelación divina, es una revelación de Dios hacia nosotros, es una verdad bíblica, 100% bíblica e importantísima, que nosotros lo tomemos como principio de fe, porque para eso Dios nos enseñó estas cosas, para esto Dios nos reveló. Dice, mas las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para enseñarles la verdad de Dios para vida eterna. Esperamos que este video le haya sido de bendición. Si le fue de bendición, sí, podemos decir como algunos dicen, si este video le fue de bendición, puede suscribirse. Vamos a estar subiendo más videos con la ayuda de Dios. Presionar la campanita ahí, entonces le avisa el sistema cuando subimos un nuevo video. Y bueno, con ayuda, y estén orando para que Dios nos dé la posibilidad de seguir compartiendo estas enseñanzas a la luz de la palabra de Dios, escudriñando las Escrituras. Dios les bendiga.